Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Ocadiz y los saludo en nombre de Editorial Universidad de Guadalajara en esta Feria Internacional del Libro 2021. El día de hoy hablaremos de un libro editado por el Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño, titulado El arte y la ciudad, posibilidades del arte en el espacio público. Esta obra analiza dicho espacio en la ciudad contemporánea del siglo XXI, desarrollando una panorámica general con aportes de autores clásicos y contemporáneos, la noción de espacio público y su conceptualización en la ciudad moderna, junto con el concepto de arte público y de los problemas controversiales para describirlo y definirlo. El capítulo final aborda el arte como medio para la apropiación del espacio público y la legibilidad en la ciudad, lo cual nos permite conocer los antecedentes del arte público en la ciudad de Guadalajara. Para ello, aporta un análisis del corredor cultural Chapultepec como caso de estudio. Tenemos con nosotros a su autora, la doctora Isabel López Pérez, a quien presentaré brevemente a continuación. Doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, maestra en Procesos y Expresión Gráfica en la Proyección Arquitectónica Urbana, ambos programas PNPC CONACYT de la Universidad de Guadalajara, licenciada en Diseño Industrial y licenciada en Arquitectura. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Arquitectura del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y profesora adscrita al Departamento de Proyectos Urbanísticos y Departamento de Teorías e Historias. Obtuvo reconocimiento de excelencia por el trabajo de tesis de maestría denominado Análisis Formal de las Pozas Gilitla, la arquitectura surrealista de Edward James, así como del doctorado con el trabajo de tesis El arte como medio para la apropiación del espacio público, análisis del corredor cultural Chapultepec en Guadalajara, Jalisco, 2015-2016. Doctora Isabel López Pérez, un gusto estar aquí con usted. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la presentación, Carlos. Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias a todos a los que tomaron un tiempo para acompañarnos en la presentación de esta publicación titulada El arte y la ciudad, posibilidades del arte en el espacio público. Voy a compartir con ustedes una pequeña presentación. Bien, quisiera comentarles que este libro resume una investigación más extensa que, como Carlos ya platicó, realicé en el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, acerca de un tema que siempre me ha interesado, que es el arte urbano, y su relación con los habitantes y la manera en que significa los espacios de la ciudad. El libro se compone de 3 capítulos donde poco a poco voy analizando y planteando algunas ideas que fueron enriqueciendo esta investigación. Dado que no fue posible realizar la presentación de manera habitual, me permitiré hacer una breve descripción de cada uno de los capítulos con la intención de acercarles a su contenido. El primer capítulo se dedica al análisis del espacio público contemporáneo, rastreando sus orígenes en la polis griega y el concepto de ágora, donde el espacio público es visto como un sitio para compartir, conversar, discutir y actuar juntos. Planteo también la importancia del espacio público como un componente esencial de la ciudad, lugar del intercambio, la vida en comunidad, la mezcla social y la interacción. Lugar también para el encuentro de la ciudadanía, donde todos los habitantes deben ser iguales y libres, para utilizar el espacio urbano, disfrutarlo, identificarse y expresarse. En este capítulo se revisa también el tema de la crisis del espacio público, analizando las transformaciones que ha tenido con los cambios en la sociedad, con el avance de las tecnologías de la información y comunicación y la popularización de las redes sociales y la modificación en los patrones de comportamiento y los hábitos de consumo y ocio, que han generado una tendencia que refuerza la autonomía de los individuos. Estos factores han ocasionado también cambios en los patrones de utilización de los espacios públicos tradicionales, así como la aparición de nuevos espacios para la convivencia en la ciudad, que algunos autores han denominado como pseudopúblicos. Estos espacios se encuentran marcados por un espíritu primordialmente consumista que ha llevado a la discusión sobre un espacio público en crisis. El segundo capítulo habla del arte público y la ciudad, comenzando con una breve aproximación al concepto de arte, entendido en las primeras manifestaciones artísticas como una reproducción de la realidad, recuperando conceptos como el de aura que Walter Benjamin utilizaba en su libro
la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, llegando rápidamente hasta el arte contemporáneo, revisando las propuestas, por ejemplo, de Marcel Duchamp, de Joseph Beuys o de Andy Warhol. En este capítulo se exploran también las diferentes definiciones y características que se han vinculado al concepto de arte público y se revisan algunas de las funciones a las que históricamente ha servido. El arte público tradicional, el que se utilizaba en las antiguas civilizaciones y aproximadamente hasta el siglo XIX, era utilizado principalmente para simbolizar. Un caso interesante es este que se ve en la fotografía, el de los moais, que se encuentran en la isla de Pascua, en Chile. Estas figuras servían para representar los rostros de los ancestros de este sitio y eran erigidas para que protegieran a la isla y sus habitantes, siguiendo, por supuesto, las creencias religiosas propias de esta cultura. El arte público también puede utilizarse como un medio para embellecer la ciudad, para hacerla más agradable a los sentidos. Esto sin llegar a convertirse en un mero elemento decorativo, sin relación alguna con el lugar o sus habitantes. Se ha utilizado el término plop sculpture, que sirve para designar estas intervenciones desafortunadas que no guardan relación alguna con el entorno o la sociedad donde se insertan y por tanto pues no tienen ningún significado. El arte público también puede ser parte de la imagen colectiva de la ciudad, de su estructura simbólica y convertirse en un punto de referencia que identifique una ciudad y su comunidad. Algunos se convierten en hitos con tal fuerza que son reconocidos mundialmente y simbolizan ciertos aspectos de la cultura del lugar donde se insertan, como es el caso de la Estatua de la Libertad. El arte público ha servido también como un medio para la crítica. En Nueva York, por ejemplo, en los años 60 se utilizó como un medio para la protesta. Otros consideran que el arte público también puede ser una cosa útil, es decir, que sirva alguna función en su inserción en la ciudad. Y finalmente, en la actualidad, al hablar de arte público, la función social es considerada como una de las más importantes. El arte público debe servir como un elemento integrador que posibilite la reunión entre los diferentes, que propicie encuentros y uniones. También puede ser un medio para el bienestar y la democracia. El arte público puede ser colaborativo y construirse con la participación del público. El siguiente apartado de este capítulo propone una categorización del arte en la ciudad, donde a través del análisis de 11 diferentes categorías que se van explicando a través de ejemplos, se exploran las diferentes manifestaciones que pueden suceder en la ciudad, comenzando con el análisis desde el tradicional arte estatuario, pasando por los diferentes monumentos, las esculturas monumentales o urbanas que se empezaron a integrar en las ciudades, más o menos a partir de los años 60, y que cambiaban la manera en que se percibía el arte público, porque dejaron de colocarse sobre un pedestal, que es algo que también se analiza. También se analizan los memoriales que sirven para conmemorar algún hecho histórico que valga la pena recordar, los murales urbanos, las instalaciones y las intervenciones que consisten en la interacción de la obra con los elementos del lugar donde se emplazan. Y estas generalmente modifican la manera en que se percibe el espacio a través pues, de lo que sucede con estos objetos y la acción artística. Tenemos aquí dos ejemplos importantes, el proyecto de D. Gates que hicieron Cristo y Jean-Claude, o este pájaro amarillo que se encuentra velado, donde el sector Reforma lo que intentaba era llamar la atención pues el descuido que tenía este elemento importante del arte público en nuestra ciudad. También se revisan manifestaciones más contemporáneas, como los happening o los performances, que buscan pues, llevar el arte a situaciones comunes de la vida en una intención de generar nuevas formas de expresión y comunicación. Generalmente este tipo de manifestaciones buscan provocar y generalmente suceden de manera inesperada, lo que hace que pues, su efecto se potencialice. Se revisa también el arte urbano, conocido también como street art, y a través de diferentes manifestaciones, como es el graffiti, las pintas o los stickers, pues se va conociendo cómo funciona este tipo de arte en la ciudad. Y bueno, las últimas categorías, tenemos el arte colaborativo, que es pues este que se utiliza para la mejora de las comunidades,
que sirve también o puede servir para recuperar entornos deprimidos a través de la realización de acciones artísticas que, por supuesto, involucran a los habitantes. Y por último, bueno, tenemos los festivales de arte público, cuya intención pues, es acercar el arte a las masas. Bien, el siguiente capítulo integra los dos precedentes, comenzando a partir de la noción contemporánea del concepto de apropiación. Esto tiene base en las ideas de Hannah Arendt y Henri Lefebvre. Se profundiza en el estudio de la apropiación de la ciudad y el espacio público, entendiendo que las formas y los modos de apropiación son variables y complejas, y que éstas se relacionan íntimamente con un tiempo, un lugar y una cultura. Se revisa también el concepto de legibilidad, tal como lo planteaba Kevin Lynch en La imagen de la ciudad, que es entendido en este estudio como esta facilidad de entender y organizar los elementos del paisaje urbano que posibilitan a los habitantes desplazarse y sentirse seguros en la ciudad. Todo esto, como ya comentaba Carlos, se aplicó en el análisis de nuestra ciudad, donde comenzamos planteando o revisando el estudio y estudiando los antecedentes del arte público que suceden aquí. Entonces se analizaron desde los clásicos monumentos estatuarios, revisando estas esculturas monumentales y también planteando pues, algunas piezas de arte público que se han insertado en la ciudad y que han generado alguna controversia. Se revisaron también los diferentes programas de arte público que se han propuesto en nuestra ciudad, como el programa de Urbanizarte que se creó en 2004 y que consistía en la realización de algunas instalaciones e intervenciones en los espacios públicos, que bueno, estaba creado en conjunto por la Secretaría de Cultura y el Ayuntamiento de Guadalajara. También se revisa el programa Arte en tu Ciudad, que fue organizado por el gobierno municipal en 2013 y que incluyó una serie de manifestaciones diversas que se aplicaron en los espacios públicos de la ciudad. Y también, bueno, se habla de este Festival Sucede, que tenía como objetivo recuperar el espacio público a través del arte, que tenía principalmente pues, un enfoque comunitario que buscaba activar espacios públicos a través de actividades como programas de jazz, arte urbano, talleres de fotografía, entre otras cosas. El estudio terminó con el análisis de un caso de estudio, que es el Corredor Cultural Chapultepec. Este estudio, bueno, fue necesario llevar a cabo diferentes actividades. Por ejemplo, se hizo una documentación del arte público existente, donde, bueno, se iban anotando en el lugar donde se encontraban emplazadas estas manifestaciones y se iban catalogando. También se documentó los diferentes procesos de apropiación que surgían a través del arte, donde a través de fotografías, el levantamiento de todas estas intervenciones, pues se fue conociendo y reconociendo lo que sucedía en este sitio. También se aplicaron una serie de entrevistas a paseantes y residentes de esta zona, que en algunos de los casos incluyó la elaboración de mapas mentales. Estos mapas mentales después se analizaron para conocer pues, si los habitantes relacionaban o comprendían el espacio público a través, por ejemplo, del arte que existe en este sitio. Finalmente, se realizaron entrevistas a 3 artistas que trabajaron en este lugar, con lo cual se pudo conocer la manera en que el arte se relaciona con los procesos de apropiación y la imaginabilidad en la ciudad. Finalmente, se plantearon una serie de interesantes conclusiones que me encantaría discutir con ustedes en caso de que les haya interesado lo que aquí les he contado y pasen a comprar por ahí mi libro El arte y la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel López Pérez, por presentarnos una obra muy interesante que nos permite estudiar las distintas manifestaciones expresivas que se llevan a cabo en las ciudades. Agradecemos también al Centro Universitario de Arquitectura, Arte y Diseño por estar aquí en esta Feria Internacional del Libro. También a la Librería Carlos Fuentes por las facilidades otorgadas para la realización de estas presentaciones. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Editorial UDG, donde continuaremos presentando nuevos títulos, y a visitar nuestro sitio web editorial.udg.mx, donde podrán conseguir esta obra y muchas más. Nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego.